Listo, chicos. Empezamos con el banquete y repaso de resultado médico el 2020. Ya. A ver con qué pregunta nos topamos el día de hoy. Una vez más, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, de seguirnos en Facebook, en Instagram. Y bueno, a ver, empecemos a ver con qué nos topamos, ¿ya, chicos? A ver, ya vamos en la pregunta 86. Ya, el resultado médico consta de 180 preguntas. O sea, ya vamos a llegar hoy día a la pregunta 91, 90 por ahí. Y prácticamente ya tienes la mitad del examen del resultado de 2020 resuelto. Ya a mucho detalle y con mucha más razón para que puedas resolver preguntas de otros exámenes como del ENAC o del reciental 2019 que ya lo hemos hecho en la cápita de Minchimpepa, ¿ya, chicos? Entonces, mira, no dicen que hay un niño de 4 años que es llevado al centro de salud porque 5 minutos antes de que ingrese comienza con un cuadro de hipotensión arterial, o sea, la presión se le bajó, tiene angioedema en cara, ¿sí? Inyección conjuntival, congestión nasal, ronquera, y dice que coincide con la ingesta de dulces que le dieron en el colegio. ¿No? Probablemente ha comido estos dulces y este pacientito, este niño de 4 años, le da una reacción alérgica, una reacción anafiláctica. ¿No? ¿Por qué? Porque hay hipotensión, hay angioedema, hay inyección conjuntival, que los ojos se vuelven rojos, hay congestión nasal y hay ronquera. Probablemente se está tapando todo, ¿no? Y bueno, acá te dicen que refiere a alergia alimentaria, ¿no? Probablemente al ingerir estos dulces ya previamente se ha sensibilizado, ¿ya? Y bueno, dice que hay hipotensión, ahí está taquicárdico, en respuesta a la hipotensión empieza a haber taquicardia, saturación 93, está teniendo dificultad para respirar, ¿no? Está pálido, algo sudoroso y con sibilancias diseminadas, o sea, los bronquios están cerrando. Entonces está haciendo un cuadro de ¿qué? De shock anafiláctico este paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos shock anafiláctico? Es una reacción inmune exagerada del paciente, ¿ya? Lo que pasa acá es que se lleva una liberación exagerada de ciertas sustancias como histamina, ¿ya? Eh, aumento de mastocitos, etcétera, lo que va a generar un aumento de la permeabilidad vascular y vasodilatación. Chicos, cuando los vasos sanguíneos se dilatan, ya se dilatan, o sea, se aumenta la luz y la permeabilidad vascular, eso quiere decir que los vasos sanguíneos son así, por ejemplo, ¿no? De este calibre. Y cuando se dilatan van a ser así, ¿no? Entonces, eso va a generar que disminuya la presión arterial, ¿no? Disminuya la presión arterial. Y es más, si es que estos vasos sanguíneos aumenta la permeabilidad vascular, todo el flujo de sangre o el plasma se va a extravasar. Entonces, con mucha más razón va a bajar más la presión arterial. Entonces, el paciente, ¿cómo lo vas a encontrar tú? Hipotenso, ¿no? Es como nos dicen acá, el paciente está con hipotensión arterial, ¿no? Hipotensión arterial. Se comprueba con el examen físico, no le toma la presión arterial, ¿sí? Ante respuesta de la hipotensión, hay una respuesta taquicárdica, ¿no? Entonces el paciente va a estar con taquicardia. Aquí nos están dando, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Bueno, tiene hiperemia cutánea, o bueno, tiene broncoconstricción. Cuando los bronquios se cierran, va a haber un silbido, ¿no? O un sibilante, sí, un flujo turbulento. Entonces tú al paciente cuando lo examine vas a poder encontrar los sibilantes diseminados, ¿ya? Incluso, así como se inflaman o se dematizan los bronquios, se puede dematizar, en este caso, las mucosas o el tejido celular subcutáneo, generando edema. En este caso, el edema puede generarse a nivel de cara, ¿no? Lo que llamaríamos como angioedema en cara, ¿sí? Hay hiperemia cutánea, pero también puede haber hiperemia conjuntival en las conjuntivas. Chicos, entonces tiene clínica más o menos de una reacción de anafiláctico, choque anafiláctico, y mediado probablemente por inmunoglobulinas E, ¿ya? Por alimentos. Acá te están dando, ¿no? Alergia a alimentos, alergia alimentaria. Probablemente los que son mediados por inmunoglobulina E vas a ver que estos ya han tenido un antecedente de previa sensibilización. Entonces te pueden haber puesto el caso de una picadura de insectos, por fármacos, por látex, ¿no? Por ejemplo,
puede ocurrir cuando usan el preservativo de látex, ¿no? Hay algunas chicas que son alérgicas al látex, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Al usar el preservativo le puede generar esa molestia, ¿ya? O ciertos alergenos. Entonces sería un shock anafiláctico de origen alérgico mediado por inmunoglobulina E, así deberíamos llamarlo, ¿ya? Y anafilactoide, ¿no? Anafilactoides, perdón, es cuando es parecido al shock anafiláctico, pero no es mediado por inmunoglobulina C. Ahí pueden ser por vancomicina, autoinmune, ejercicio, aspirina, medio de contraste, perdón, yodados, varios, etc. ¿No? Entonces el paciente, si nosotros le sacamos unas inmunoglobulinas C, lo más probable que estas vayan a estar elevadas, ¿sí? Por la reacción alérgica mediada por inmunoglobulinas E, que es, en este caso, es una hipersensibilidad tipo 1, acuérdate, hipersensibilidad tipo 1, pregunta de examen, ¿ya? Hipersensibilidad tipo 1, sensibilidad tipo 1 es la que es mediada por inmunoglobulina E, ¿ya? También puedes encontrar concentración sérica de triptasa madura elevada por los mastocitos. Entonces, ante un caso de shock anafiláctico, yo necesito revertir la hipotensión, necesito revertir la broncoconstricción. Entonces, como es una emergencia, primero tengo que vigilar el ABC, ¿no? Vía aérea, la ventilación, la circulación, pero el tratamiento inicial de elección es la epinefrina, también llamado adrenalina. Adrenalina intramuscular, ¿ya? Recuerda que la adrenalina viene de 1 miligramo en 1 mililitro o de 1 en 1000, ¿no? Que es la concentración que lo ponen así, ¿no? La relación. Entonces, recuerda que estos pacientes pueden estar con angioedema, ¿ya? Angioedema, ¿sí? Similar a la anafilaxia, genera un edema en tejidos subcutáneos involucrando labios y lengua, ¿no? Los labios y la lengua pueden estar edematizados, incluso hasta los ojos, ¿ah? Empiezan a hinchar, ¿sí? Puede haber urticaria también, ¿ya? Entonces la clave de esta pregunta es adrenalina intramuscular, ¿ya? Se puede colocar subcutáneo, sí, pero la intramuscular se ha visto que es más efectiva o más rápida en este caso la absorción, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces hay que dar otros datos más. Recuérdate que la hipersensibilidad tipo 1 te vengo diciendo que es la mediada por anticuerpos de inmunoglobulina E. Pues pregunta examen, chicos, también esto, ¿ya? Eso gracias a quién? A que se activaron los mastocitos, ¿ya? También fue preguntado. Aumento de la inmunoglobulina E fue mediado por quién? Por las células mastocíticas, ¿ya? Entonces, ¿ante qué situaciones tienes que preguntarte? En este caso, por ejemplo, ante un cuadro de rinitis alérgica, urticaria, picadura de abeja, angidema tiene el paciente, ¿no? Posexposición alimentaria en este caso, ¿ya? Y ahí puedes leer los demás tipos de hipersensibilidad, ¿no? Que también lo han preguntado. Por ejemplo, hipersensibilidad tipo 2, lo que preguntaron es mediado por inmunoglobulina G, ejemplos, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, acá lo que preguntaron fue, ¿dónde está? ¿Dónde está? Transfusiones sanguíneas y anemia perniciosa, ¿no? Esto fue lo que fue preguntado en un momento. Incluso si te preguntan, los que son dados por anemia hemolítica de recién nacido también es una hipersensibilidad tipo 2. Tipo 3 es mediado por anticuerpos, un complejos inmunes de anticuerpo, también por inmunoglobulina G. Ahí vamos a encontrar el famoso lupus, ¿no? La artritis reumatoide, etcétera, ¿no? Todo lo que es mediado por inmunocomplejos. La púrpura de Henon-Schollen, ¿no? Esto también fue pregunta de examen. Púrpura de Henon-Schollen, paciente que tiene dolor abdominal, tipo cólico, petequias palpables, ¿no? Y polartralgias o artritis. Esa es la triada, fue pregunta de examen. Y la glomerulonefritis también es una hipersensibilidad mediada por grupo 3, ¿no? O de tipo 3. Y la 4 es la retardada, ¿no? Que es la medida por linfocitos T activados, ¿no? En este caso está la tuberculosis, ¿no? La dermatitis por contacto, etc. PBC, ¿ya? Listo. Entonces aquí, más o menos te dejo otro cuadro de hipersensibilidad. Te lo he colocado con el sentido de que han preguntado. ¿Cuántos tipos de hipersensibilidad son? 4, ¿no? Tipo 2, tipo 3, tipo 4. 1, 2, 3, 4. Inmediata, tipo 1, ¿no? Retardada, tipo 4. Por anticuerpos, tipo 2. Por complejos o inmunocomplejos, ahí está.
Y lo que está resaltado de rojo o de negro son lo que han preguntado, ¿no? Dermatitis atópica, inmunoglobulina C, anafilaxia, asma, rinitis alérgicas, urticarias, son mediadas por inmunoglobulina C de los mastocitos y basófilos. Anticuerpos, ahí está, mira, la anemia hemolítica autoinmune, la anemia hemolítica del recién nacido, ¿ya? Eritroblastosis fetal, ahí está, mira, ¿sí? ¿Qué más? Las vasculitis, ANCAS positivo, ANCA P, ANCA C, pregunta de examen, ¿ya, chicos? Pregunta de examen. El ANCA C, hay dos tipos de ANCA, ¿ya? Es un dato extra. El ANCA C y el ANCA P, ¿no? El ANCA, C está relacionado con la enfermedad de Wegener, ¿no? Algo así se escribía, ¿no? Y en cambio el otro de Schuh-Strauss, ¿no? De Strauss, ¿sí? Son vasculitis, ¿ya? De pequeños vasos, ¿ya? Y son mediadas por inmunoglobulina M o G, ¿no? Y por inmunocomplejos está el lupus, ¿ya? Púrpura de Phelan-Schoelen es el ANCA negativo. Artritis reumatoide, pregunta de examen. La artritis reumatoide es un tipo de hipersensibilidad tipo 3. Acuérdate de artritis, tiene 3, artritis de 3, ¿ya? Inmunoglobulinas por inmunocomplejos, ¿no? Y si te dicen el test de Montaus, el PPD, ¿no? O contacto alérgico por dermatitis, ya TBC, la prueba de Montenegro, ¿no? Para leishmania, etcétera, todos ellos es por linfocitos T, ¿ya? Tipo 4, ya hipersensibilidad retardada. Y bueno, aquí, el tipo 4 lo dividen en A, B, C y D, ¿no? Cada uno con sus respectivas características. Por ejemplo, el C, hipersensibilidad tipo C, también, recuérdalo, es el síndrome de Steven-Johnson, ¿ya? Y la necrólisis epidérmica tóxica que se ve en dermatología, ¿no? Por fármacos, ¿sí? Steven Johnson, ¿de chicos? Eso tienen que verlo y ya lo demás lo pueden revisar con más cautela, ¿ya? Listo, entonces, ante este caso que nos han puesto, yo sería un caso de anafilaxia, o en un caso de hecho anafilaxia. Recuerda, mediado por inmunoglobulina C, el paciente va a estar hipotenso, va a haber broncoespasmos, por eso el paciente tiene sibilancias, ¿ya? Por eso está hipotenso. Urticaria, bueno, no nos dicen, pero hay inyección conjuntival, probablemente también, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, la anafilaxia es mediada por inmunoglobulina C. Angioedema, el paciente puede tener un edema subdérmico submucoso, angioedema, ¿dónde está? Angioedema en cara, ¿no? En cara lo más principal, ¿no? Puede también edematizarse las vías aéreas, ¿no? La epiglotis, ¿no? Incluso el tubo digestivo. Chicos, pregunta de examen. ¿Cuál es el antihipertensivo que puede generar angioedema? Los YECA. Nunca te olvides, ¿ah? Los YECA. ¿Qué YECAs tiene tu mente? Captopril, lisinopril, enalapril, todos los priles, ¿no? Por ejemplo, iversartán, losartán, todos los YECAs y los ARAs también se han visto, pero más que todos los YECAs son los que pueden causar angioedema. Te viene un caso clínico y te dicen angioedema, ¿cuál es el medicamento relacionado? Acuérdate, ya los YECAs. Listo, entonces vamos avanzando. Entonces, mira, chicos, acá hay algo interesante, ¿ya? Y eso puedes aplicarlo en tu emergencia. Lo primero es que tú tienes que hacer es eliminar el alergeno. Bueno, ya. Y lo que puedes dar de inicio son los H1 antagonistas. Por ejemplo, la difenhidramina, la clorfenamina, ¿no? Y puedes juntarlo con H2 antagonistas, como ranitidina, ¿no? Intravenoso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿y por qué daría ranitidina, ¿no? Si ranitidina más lo usan como protector gástrico, sino que se ha visto que cuando tú bloqueas los receptores tanto H1 y H2, hay un efecto de sumación, por así decirlo, donde bloqueas, mientras bloqueas más los receptores de histamina, ¿ya? Vas a tener mayores efectos a favor, ¿ya? Y bueno, le puedes dar prednisona también, o le puedes dar dexametasona, intramuscular, lo que tengas, pues, ¿no? A la mano, ¿ya? Pero si es que ya empieza a haber saturación baja o el paciente necesita intubarlo, tienes que considerar la intubación,
¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Y bueno, el tratamiento de elección o el pilar, ya el tratamiento inicial de elección, porque es un medicamento que va a tener un efecto inicial. Entonces, un momentito, por favor. Entonces, chicos, les había dicho ya que el tratamiento pilar de elección es la epinefrina, que es la adrenalina, ¿no? Adrenalina, ¿sí? Que se tiene que inyectar intramuscular de 1 en 100, ¿ya? Y se puede repetir hasta 3 veces. Por ejemplo, el paciente viene, le colocas intramuscular, ¿no? 0.3, que vendría a ser entre 0.3 y 0.5, la ampolla viene de 1 miligramo, ¿no? En 1 mililitro, ¿sí? Entonces podrías darle tú la tercera parte de la ampolla para empezar, ¿no? Luego, después de 15 minutos a 20 minutos, evalúas y lo puedes volver a repetir otro tercio más, así pasa por 3 veces, ¿ya? Bueno, eso hay que tener en cuenta. Entonces, ese es un cuadro de anafilaxia o anafiláctico. Y el angedema, ojo, el angedema, acuérdate, puede ser inducido por qué fármacos antihipertensivos, por los YECA. Yo tengo que hacer ahí inmediatamente suspender los YECA, ¿ya? Suspender los YECA, en este caso el enalapril, el captopril, ¿no? Los que estén usándose, pues, ¿no? En ese momento. Listo. Entonces el paciente mira con angedema, ¿cómo está? Ve. Mira, a ver cómo está. Edema subdérmico, su mucosa, mira. Mira los labios, mira los ojos, ¿sí? Imagínate, ¿sí? En estos pacientes puede ocurrir esas cuestiones. Listo, entonces vamos viendo un algoritmo, chicos, que les puede servir bastante para su emergencia. Por ejemplo, si el paciente tiene un cuadro de anafilaxia, ¿no? Tengo que aplicar el ABCD, ¿no? Eso siempre, ¿sí? Si necesita oxígeno, lo aplicas, ¿no? ¿Sí? Y inmediatamente yo tengo que retirar el alergeno, ¿sí? Por el gatillo, ponerlo en posición de cúbito dorsal y darle tratamiento de elección epinefrina, que es la adrenalina, 1 en 1000, ¿sí? Puedo dar 0.3 a 0.5 intramuscular y puedo repetirlo cada 15 minutos hasta por 3 veces más o menos, ¿ya? Entonces yo evalúo la respuesta, ¿ya, chicos? Evalúo la respuesta. Ojo, muchas veces la epinefrina puede generar taquicardia en los pacientes. Ya los pacientes te dicen que sienten que el corazón palpita, ¿no? Entonces hay que avisarles también, ¿ya? Si están conscientes. Si el paciente está ahí, al evaluar la respuesta, ¿no? Y hay broncoespasmo, yo podría considerar el uso de salbutamol también, ¿sí? Monitorizo la saturación de oxígeno, EKG, la presión arterial. Si sigue hipotenso, me voy a infundir solución salina, ¿no? La epinefrina también, vasopresores, ¿sí? Pues es importante colocarle una vía, ¿ya? Si es que el paciente tiene urticaria, mira, ve, urticaria o exantema en ese caso, puedo juntar los dos, H1, clorfenamina, por ejemplo, intravenoso, y puedo dar el ranitidina, ¿no? 50 miligramos intravenoso, ¿ya? Entonces, para prevenir la reacción bifásica, o sea, que vuelva a aparecer otra vez la reacción anafiláctica, se tiene que dar corticoides, ¿no? Lo que tengas, pues metilprednisolona, hidrocortisona, lo que tengas. ¿Ya? Lo que tengas en ese caso, dexametasona, ¿ya? Como tratamiento adyuvante. Y bueno, lo tienes que educar al paciente y si es que es necesario referirlo al alergólogo, ¿no? Son algoritmos ideales, ¿no? Pero nunca te dices esto, chicos, esto siempre han preguntado varias veces. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección ante un cuadro de anafilaxia o shock anafiláctico? Epinefrina. ¿Ya, chicos? Epinefrina o adrenalina 1 en 100 intramuscular. ¿Ya? De 0.3 a 0.5 miligramos. Recuerda que la ampolla viene de 1 miligramo.
Entonces recuerda chicos que les vengo diciendo que la adrenalina es una sustancia que es una catecolamina, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta acá, chicos? Que la adrenalina puedo usarlo en diferentes situaciones, por ejemplo, en parada cardíaca, ¿no? ¿Sí? En tu RCP se usa, por ejemplo, ¿no? En el paro cardíaco se usa. Se usa como soporte inotrópico también, ¿sí? En este caso para la contractilidad del corazón. Y en el caso de anafilaxia o broncoespasmo severo, intramuscular o subcutáneo, te vuelvo a repetir, 0,4 mililitros cada 15 minutos, repetido hasta 3 veces. ¿Ya? Es la tercera parte de la ampolla, chicos. ¿Ya? Tercera parte de la ampolla. Pediatría también se usa en parada cardíaca, soporte inotrópico y en reacciones anafilácticas, alérgicas y asma. ¿Ya? Acuérdate, lo que es mediado por inmunoglobulinas E. Listo. Entonces, este, ante un caso de un posible urticaria, como ya te había comentado anteriormente, las urticarias, ¿ya? Son datos extras. Las urticarias, la clínica es lo principal el labón o la roncha, como puedes observar ahí, el labón o la roncha. Puede ser aguda, menor de 6 semanas, si es mayor de 6, son crónicas. ¿Ya? Puede ser mediado por infecciones, fármacos, picaduras de insectos, alimentos, etcétera. ¿Ya? Puede haber angiodema incluso, ¿ya? Y el tratamiento inicial, mira, son los antihistamínicos, ¿ya? Difenhidramina, clorfenamina, cetiricina, loratadina, desloratadina, ¿ya? Se te puede dar corticoides, ¿no? Dexametasona, etcétera. Y si hay criterios para intubarlo, intubas, pues, ¿no? ABC, aplicas el ABC, ¿ya? Corticoides intravenosos y los antagonistas H1 y H2. Listo, chicos, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Mira el angiodema, cómo se ve, por ejemplo. Un angiodema, ¿no? En esta situación. Cómo están las mucosas, los labios, ¿sí? Entonces aquí, bueno, te dejo cómo hacer un diagnóstico diferencial ante un cuadro, por ejemplo, de urticaria que te preguntan siempre, ¿ya? Se presentan situaciones de atopía, ¿ya? Más que todo. El síndrome de Steven-Johnson, ¿ya? Y necrólisis epidérmica son poco frecuentes. Pero mira, por ejemplo, en la urticaria puede haber afección respiratoria y hay ampollas y pruritos, ¿no? Hay bastante abones, ¿sí? Pero en cambio, en la síndrome de Steven-Johnson hay ampollas, hay erosiones y placas eritematosas, edematosas con erosión de mucosa, como puedes observar ahí, ¿sí? En cambio, en la necrólisis epidérmica, ¿no? Y hay destrucción de la piel prácticamente, ¿no? Abarca toda la piel, mira, como que lo pela la piel, ¿sí? La urticaria aparece en minutos, horas, tras ingesta de algún fármaco, algún alimento. El síndrome de Steven-Johnson aparece en días o semanas después, no es inmediato, igual que la necrólisis epidérmica. Y el antibiótico más relacionado entre estos cuadros es la sulfamidas, ¿no? Sulfonamidas, por ejemplo, el uso de cotrimoxazol, etcétera, ¿ya? Y la urticaria puede estar asociada incluso por aspirina o penicilina, que es lo más frecuente. ¿Ya, chicos? Y bueno, el exantema mormiliforme, que es el más frecuente de todos, ¿no? Afecta a la mucosa, no hay máculas y pápulas que inician en el tronco, como puedes observar ahí, ¿no? 1 o 2 semanas posterior al fármaco, no es inmediato. El que es inmediato de todas estas es solamente la urticaria, ¿ya? Los demás aparecen a los días o a las semanas, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Vamos con otra pregunta, chicos. ¿Ya? Mira, varón de 42 años, mira, recientado médico el 2020 en el mismo grupo. Hace una semana cursa con tos seca, exigente, picazón de garganta. ¿Ya? Acude a emergencia por presentar edema facial a predominio de párpados y labios. ¿Eso cómo se llama? Angedema. Antecedentes de hipertensión arterial. Mira, se trata con antihipertensivos probablemente. Diagnosticado hace 2 semanas, inició tratamiento de un fármaco que ha estado recibiendo, ¿ya? Presión 120/70, frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 22, y al examen físico yo encuentro que hay un edema asimétrico en párpados, edema de labios y de lengua también. Corrobora lo que está diciendo, ¿no? Con lo que está diciendo el paciente.
Entonces, pregunta de examen, mira, ve, ¿qué antihipertensivo está asociado a efectos secundarios, como en este caso, a edema asimétrico en párpados, en labios y en lengua, que en pocas palabras viene a decir el angioedema? ¿Cuál es? Los YECA. Entonces, en las claves busca un medicamento que sea YECA, y la única que es YECA es el captopril. Te lo vengo diciendo, mira. Te lo hablé en la pregunta anterior. Paciente con angioedema, como estás viendo en la imagen, ¿no? Paciente con angioedema, sí, mira, edema en mucosas, en párpados, no, en labios en este caso, en lengua, tengo que pensar en primera opción en los YECA, captopril, por ejemplo, ¿no? Paciente que está usando antihipertensivo, captopril. Ya, chicos, entonces por algo te pongo preguntas o algunos datos extras porque vienen, pues, ¿no? Están relacionados una pregunta con otra. Listo. Entonces, ojo, este paciente dice que tiene tos seca, exigente y picazón en garganta, ¿no? Después de una semana o hasta semanas que ya inició estos antihipertensivos. Y, por ejemplo, el antihipertensivo captopril, ya, ojo, hay secuencias o hay frecuencias. Mira, pacientes que usan captopril, ya, pregunta de examen, chicos, pregunta de examen, lo que preguntan siempre, por uso de captopril o YECAS. La tos, ¿qué tipo de tos puede haber? Tos seca, exigente, incluso picazón de garganta, como dice ahí. O la tos pertinaz, ¿ya? Tos pertinaz, así le llaman, ¿ya? Pertinaz, tos seca persistente, ¿ya? En 4 a 7% puede haber angioedema por uso de YECAS, ¿ya? ¿Sí? No se debe usar en gestantes porque es categoría D. Puede incrementar un poco la creatinina si es que tiene falla renal, y puede haber hipercalemia, incluso hipotensión en casos bajos, ¿no? Esta frecuencia se ha sacado del up-to-date, ¿no? Pero mira, ve, pacientes que pueden ser angioedema, 4 al 7%, o sea, 5% en promedio, ¿no? Y aquí están todos los factores asociados como reacciones adversas al uso de captopril, ¿ya? Hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Pero acá te he puesto la imagen de la tos. ¿Por qué? Porque muchas veces preguntan, ¿cuál es el antihipertensivo que está asociado a tos seca, exigente, o tos pertinaz, ¿no? Asociado en el 1 o 2% de los pacientes es los YECAS, ¿ya? Es por eso que lo cambian a los ARAS, ¿no? ¿Sí? Los sartán, valsartán, todos ellos. ¿Ya? Aunque esos también pueden generar tos, pero en menor cantidad. Pero siempre YECAS, para motivo de examen, es tos seca. O sea, acuérdate dos reacciones adversas al menos de los YECAS. Los angioedemas y la tos. Ya, más que suficientes. Lo demás también tienes que acordarte porque es teratógeno, ¿no? Si hay una paciente que está gestando, no le vas a dar los YECAS, no están contraindicados, lo retiras y lo cambias por metildopa, no sé, otro antihipertensivo que está a tu alcance, ¿no? En situaciones de hipercalemia o que hay una estenosis bilateral renal, tampoco no debes darle, ¿no? ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Entonces ahí te dejo para que leas las razones adversas que pueden haber en cada aparato de nuestro cuerpo, ¿no? Listo. Entonces, mírame, nos preguntan, ¿en qué síndrome es más frecuente la enfermedad valvular bicúspide? Esta es pregunta clásica, chicos. Esta niña, por ejemplo, mira cómo tiene el cuello. Cuello alado, ¿sí? Sería un coli, se le llama, ¿sí? Probablemente tiene talla baja también. Talla baja esa niña, ¿no? Cuello alado, corto, ¿sí? Mira, la implantación, en este caso los pabellones auriculares, ¿no? Son bajas, ¿sí? Debería estar más o menos a este nivel, pero mira, son bajas las implantaciones, ¿no? Eso puede llevar a otitis media recurrentes, ¿ya? Entonces es una niña que tiene características infantiles, ¿no? Entonces estamos hablando prácticamente de un síndrome de Turner, de una monosomía 45X, que afecta principalmente al sexo femenino, pues, ¿no? Entonces va a tener un cuerpo infantil, ¿no? Puede tener fallo ovárica, discinesia gonadal, se pueden hinchar las manos y los pies también, ¿no? Puede tener cúbito valgo y puede tener coartación de la aorta. Pero ojo, aquí nos están preguntando válvula aórtica bicúspide, ¿ya? Entonces mira los porcentajes.
¿ya? Paciente con síndrome de Turner, ¿ya? Puede padecer de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? En este caso, el más frecuente, si te preguntan en algún momento, es elongación del arco transverso, ¿ya? Y lo que está asociado, siempre preguntan, es coartación aórtica, síndrome de Turner. Pero si te preguntan, en este caso, te van a preguntar, ¿no? Este, si te preguntan, pues, ¿no? En este caso, válvula aórtica bicúspide, en el 30% se puede asociar a síndrome de Turner. ¿Ya? Entonces, si te dicen válvula aórtica bicúspide, marca síndrome de Turner, ¿ya? Porque es el más asociado frecuentemente, ¿ya? Pero el más frecuente de todos es la elongación del arco transverso, que también ha sido preguntado en algún momento, ¿ya? En pocas palabras, chicos, si me dicen, te lo voy a resaltar acá, ¿cuáles son las cardiopatías congénitas del síndrome de Turner? Válvula aorta bicúspide, coartación de la aorta y elongación del arco transverso, ¿sí? Aórtico, aorta, mira, todo lo que tiene que ver con aorta, válvula aórtica bicúspide, coartación de la aorta y elongación del arco transverso. ¿Ya, chicos? Listo. Esa sería la clave de esta pregunta. Síndrome de Turner. Entonces, ante un cuadro de síndrome de Turner hay que recordar algunos datos que te pueden preguntar. Ya, datos extras. Mira, a ver, el síndrome de Turner es una monosomía, ¿no? 45X0, ¿no? Es porque hay una pérdida, ya sea total o parcial, del segundo cromosoma. No hay, pues es un cromosoma cero, ¿sí? Se va a caracterizar porque esta paciente tiene talla baja, ya te dije, ¿no? Talla baja, disgenesia gonadal, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Y eso se produce porque no hay una disyunción durante la gametogénesis, ¿ya? En este caso, iniciales del feto, cuando se está formando, ¿no? Pregunta de examen, es una monosomía, 45X es lo más frecuente. Es una aneuploidía, ya, eso acuérdate. También puede haber por mosaicismo, ¿ya? Entonces, si te preguntan cuál es la cromosomopatía más frecuente, el síndrome de Turner. Más frecuente en mujeres, ¿ya? Más frecuente en mujeres. 45X es lo más frecuente, 50%, ¿ya? Y la mayoría puede terminar o incluso pueden terminar en abortos, ¿ya? La mortalidad es mucho mayor con respecto a la población general. ¿Qué factores de riesgo pueden estar asociados a estos síndromes? Por ejemplo, que la madre tenga más de 40 años, más de 35 años, edad avanzada, ¿no? Este, antecedente del progenitor no predispone, pero la pérdida del segundo cromosoma se produce al azar. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más? El diagnóstico, bueno, se puede hacer incluso, ¿no? Con una ecografía muchas veces, ¿no? Para ver las cromosomopatías en el primer trimestre, ¿ya? Pero se puede hacer incluso si es que hay sospecha, pues, ¿no? Si hay higroma crístico, coartación de aorta, hidrocefalis, defecto de la cavidad cardíaca, ¿no? Braquicefalia, alteraciones renales, polioligohidramios, retraso de crecimiento, ¿ya? Se puede hacer la amniocentesis, aunque no se recomienda antes de las 15 semanas también. Entonces la paciente va a nacer y va a tener problemas con la menstruación, ¿no? La menorrea primaria, puede estar infértil, talla baja, ¿ya? Es característico el rostro de una niña sin síndrome de Turner. Nunca te olvides, ¿ya? Puede tener inflamación o hinchazón de las manos y los pies también, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Bueno, y de los defectos congénitos que han preguntado, acá está, ven. Aquí está. La aorta bicúspide, ¿ya? Ya no son 3 valvas, sino son 2 valvas de forma bicúspide, ¿ya? El más frecuente es elongación del arco transverso, ¿ya? Pero si te ponen aorta bicúspide, está asociado a qué síndrome de Turner, ¿ya? Por ser uno de los más preguntados o el más frecuente, la patología de síndrome de Turner. Y coartación de la aorta, que también está asociado a síndrome de Turner. Listo. Entonces, el gol estándar del diagnóstico del síndrome de Turner, ¿no? Es por cariotipación, ¿no? Hago mi cariotipo, ¿sí? Una cariotipificación sería, ¿no?
Eso sería más que todo para hacer el diagnóstico o el gol estándar, ¿no? El tratamiento va a depender de las alteraciones que tenga, ¿no? Si tiene disección de aorta, alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Eso va a depender del tratamiento, ¿no? Si tiene retraso del crecimiento, recuerda que como son talla baja, va a tener retraso del crecimiento, ¿ya? Se puede dar incluso hormonas de crecimiento, etcétera, para ayudarles, pero va a depender de lo que padezca esta paciente, ¿ya? Si se tiene amenorrea también, ¿no? Se puede dar anticonceptivos, estrógenos, todo ello, ¿no? Hormonas, perdón, hormonas, ¿sí? Estrógenos, conjugados, etcétera. Listo. Vamos con otra pregunta. Nos dicen acá, niño de 7 años que presenta fiebre o dinofagia y aparición de exantema en piel de gallina con líneas de pastia. Uy, esa pregunta es clásica, chicos. Ya nos están, con esos datos nosotros ya pensamos en un exantema, en una enfermedad exantemática en un chibolo, ¿no? En un niño. Entonces, ahí nuestra mente vendría a poder hacer un sarampión, una escarlatina, una rubiola, ¿no? Un filatop duques, un eritema infeccioso, una rociola, ¿no? O un exantema súbito, no lo sé, ya bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, yendo directamente, aquí el dato es que, mira, tiene un cuadro febril, dolor de garganta y hay exantema, listo, o sea, hay un cuadro febril y un exantema, entonces es una enfermedad exantemática. Pero lo que nos da la clave de esta pregunta es la piel de gallina con líneas de pastia. Ese es clásico de una de estas enfermedades exantemáticas, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿no? Vamos viendo, ¿ya? ¿De qué enfermedades exantemáticas podríamos hablar? Ojo, esto de acá, los exantemas que he colocado acá, sarampión, rubiola, rociola, eritema infeccioso, eso lo pueden leer con calma, ¿ya? Ahí están algunos datos, unas características del exantema, alguna clínica, algunos datos típicos que pueden ayudar y algunos periodos de incubación. Por ejemplo, sarampión preguntaron, periodo de incubación 7-14 días, de una semana a 2. La varicela de 10 a 21 días, de prácticamente de 2 semanas para arriba hasta 21, ¿no? Y bueno, algunos datitos por ahí que lo pueden leer con calma. Pero yendo a la enfermedad de esta pregunta, por el dato de la piel de gallina con líneas de pastia, es de la enfermedad de la escarlatina, chicos. ¿Ya? Ojo, el paciente con escarlatina, ¿no? Te dice que tiene piel de lija o piel de gallina, ¿ya? Líneas de pastia. La línea de pastias lo podemos observar, por ejemplo, aquí, ¿ven? Aquí, en la flexura de los codos, ¿sí? Líneas de pastia, mira, son rojas, eritematosas, ¿no? En este caso puede tener piel de lija, piel de gallina, ¿ya? Son las claves, los datos claves que nos dan para resolver esta pregunta. Ahí pensamos en escarlatina, y ojo, la escarlatina es una de las enfermedades exantemáticas que es causada por una bacteria, es la única, ¿ya? Porque las demás son virales, ¿sí? Entonces tenemos estreptococo beta hemolítico, el grupo A, ¿ya? Afecta de 3 a 15 años de edad. El periodo de incubación es de 1 a 7 y se transmite por gotitas de flujo, por vía respiratoria, ¿ya? Estreptococo, acuérdate, la infección. Entonces la paciente puede tener fiebre, puede tener faringodinia, o sea, fiebre y faringodinia. Faringodinia es dolor de garganta. Y odinofagia es dolor al tragar o pasar los alimentos, ¿no? Entonces, chicos, vamos considerando lo siguiente, ¿no? Y bueno, también puede haber lengua de fresa o manchas de Forchheimer. Si te dicen mancha de Forchheimer, ya piensa en escarlatina, ¿no? Si te dicen lengua en fresa, ¿no? Aframbuesada también es característica. No vayas a confundir con Kawasaki, porque en Kawasaki también hay lengua fresada, ¿no? De fresa roja, ¿sí? Las manchas de Forchheimer que se ven en el paladar también, ¿sí? Se ven en el paladar. Entonces, esa es una enfermedad exantemática típico, chicos, ¿ya? Entonces, ¿qué complicaciones puede tener? Ahí está hepatitis, pericarditis, meningitis, neumonía, fiebre reumática, glomerulonefritis. Estos tres son los más importantes preguntados. ¿Por qué? Porque el estreptococo puede dar complicaciones postestreptocócicas no piógenas, ¿no? ¿Sí? Entonces, fiebre reumática y glomerulonefritis. ¿Ya, chicos? Puede dar otitis media, como siempre, ¿no? El estreptococo puede estar metido por ahí. El diagnóstico, la clínica, los títulos de antistreptolicina. Tratamiento,
pues, como es una bacteria, tengo que darle antibiótico, pues, ¿no? Penicilinas. Si es alérgico a las penicilinas, das eritromicina, ¿no? Entonces, la clave acá es escarlatina. Acuérdate, de escarlatina viene de estreptococo, ¿ya? Del grupo A. Beta hemolítico, ¿no? Beta hemolítico del grupo A. Escarlatina, estreptococo, ¿ya? Acuérdate. Acuérdate de eso, ¿ya? Va. Acá más o menos así era, ¿ya? Estreptococo de escarlatina, ¿sí, chicos? Luego tenemos otra enfermedad, que es la quinta enfermedad, que también fue preguntada. Lo que te voy a poner es todo lo que ha sido preguntado. La quinta enfermedad es el eritema infeccioso. Germen causante o virus causante es el virus parvovirus B19. ¿Ya? También por vía respiratoria se contagia, periodo de incubación de 4 a 11. ¿Ya? Es un exantema que aparece y desaparece con el estímulo solar, con la actividad física. ¿Ya? Y mira, aquí ves este rostro de acá, ¿no? Hay un eritema, ¿no? Y es el signo de la bofetada. Si te ponen un caso clínico y te dicen signo de la bofetada o eritema, ¿no? Que respeta el puente de la nariz, ¿no? Y la zona perioral, y piensas en un exantema en un niño, marca eritema infeccioso. Agente causal, parvovirus, ¿ya? Puede afectar el tronco, las piernas, puede generar artralgias, cefaleas. ¿Ya, chicos? Entonces eso hay que tener en cuenta en estas patologías, ¿ya? Puede haber artritis, anemia hemolítica, encefalopatías, ¿ya? Eso más que todo. El manejo es sintomático, paracetamol, y si hay fiebre, malestar, ¿ya? Vamos con otra enfermedad exantemática, la rociola, por ejemplo. Ese es causado por un virus del herpes tipo 6, ¿ya? La rociola se le conoce también como exantema súbito, exantema súbito, ¿sí? En menor de 3 años, pero el dato que nos dan siempre para el rociola es que el paciente tiene fiebre, desaparece la fiebre y viene el exantema, ¿no? Si te pones ese caso clínico, ¿no? Paciente que tiene cuadro clínico de fiebre alta, ¿no? Y a los 2, 3 días desaparece la fiebre y empieza a aparecer pápulas en tronco, en cara, en extremidades, ¿no? Máculas eritematosas después de la fiebre, ese es un eritema súbito, no exantema súbito, que es la rociola. Ya, chicos, el tratamiento también es sintomático, ¿ya? Paracetamol más que todo. La varicela, también es otra enfermedad sintomática causada por el virus de la varicela zoster. Acuérdate, varicela, incubación 10 a 14 días. No te confundas con el sarampión, que es de 7 a 14. Perdón, la varicela es de 10 a 21 y la sarampión es de 10 a 14, ¿ya? Acuérdate, siempre acuérdate de eso. ¿Ya? Recuerda que varicela hasta 21. Acuérdate que la letra V de varicela es más lejana a la S de sarampión, que es 14, ¿no? 14 sarampión, varicela 21. Así acuérdate, ¿ya? En estos pacientes con varicela, yo no debería dar el AINES ni aspirina, porque puede generar el síndrome de Reye, ¿ya? Pregunta examen. Síndrome de Reye se da en pacientes que han consumido aspirina y tienen diagnóstico de varicela, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Igual, mira, hay fiebre, cefalea, malestar, clínicamente una enfermedad exantemática, ¿no? Pero el detalle es que el exantema es cefalocaudal, y acá hay otro detalle, hay cielo estrellado, ¿ya? Paciente con exantema cielo estrellado, ¿por qué? Porque tiene máculas, tiene pápulas, tiene costras, ¿sí? Tiene pústulas, etcétera. O sea, tiene de todo, o sea, tiene diferentes lesiones. Entonces, por eso se dice cielo estrellado, ¿no? Estrellita chiquita, estrellita grande, un puntito, ¿no? Como se ve el cielo estrellado, pues, ¿no? Ya, entonces, así, de diferente. Complicaciones de la varicela, pregunta de examen. Lo más frecuente son las bacterianas, las infecciosas, el impétigo, el impétigo, ¿no? Estafilococcus aureus, Streptococcus, gran positivo, ¿no? Y si te dicen que el paciente después de una semana empieza a tener ataxia,
¿no? Dificultad para caminar, etcétera, ¿no? Se tambalea, cerebritis, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Puede haber neumonía por varicela también, ¿ya? El diagnóstico se hace con la tinción de SAM, pregunta examen, y ahí encontraría células multinucleadas, ¿ya? Puedo usar PCR y ELISA también. Y como es un virus, podría dar aciclovir. Y tratamiento sintomático, ¿no? Sintomático, paracetamol, etcétera, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. La rubiola, bueno, que es otra enfermedad exantemática causada por los togavirus, ¿no? Incubación de 14 a 20 días, gotitas de flush, ¿ya? Nosotros la rubiola podemos prevenirlo con la vacuna de la SPR, ¿no? Sarampión, paperas y rubiola, ¿sí? Entonces podría yo prevenirlo, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Pero el paciente con rubiola muchas veces tiene linfadenopatía dolorosa al tacto, ¿ya? Y puede tener exantemas, pues no en cara, en tronco, pueden picar incluso, pueden ser pruriginosas, ¿ya? Pueden tener manchas de Forchhelmint también. Y ojo, en la rubiola, acuérdate de la R de rubiola, ya, la R, acuérdate de la R, ¿por qué? Porque siempre te van a hablar en rubiola, te dan un cuadro exantemático, ¿ah? Muchas veces tú no puedes ni, pucha, no tienes ni idea qué enfermedad exantemática es, pero por ahí en el texto vas a encontrar paciente con exantema, maculopapular, cefalocaudal, en cara, en tronco, hasta ahí no, hasta ahí solamente sospechas que es un exantema, ¿no? Pero vas bajando y por ahí te dicen, y tiene adenopatías retroauriculares. Acuérdate de la R, R de rubiola, retroauricular. Ahí ya tienen la clave. Adenopatías retroauriculares o cérvico-occipitales, ya, rubiola, marca, ni lo dudes. ¿Ya? Complicaciones, orquitis, púrpuras, encefalitis. ¿Ya? Este tratamiento, bueno, hay que bañarlo todos los días con agua tibia, aislamiento, porque muchas veces eso también se puede contagiar por vía respiratoria, ¿no? Tratamiento sintomático, medios físicos, fiebre y una alimentación habitual y saludable. Aquí, por ejemplo, ya estamos hablando de otro enfermedad sintomática, que ya ha sido pregunta de examen, que es la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki, puedes aprender los criterios, porque es lo que siempre preguntan los criterios de Kawasaki, puedes aprenderlo así, mira. A, B, C, D, E. La A es que puede tener una adenopatía cervical, ¿no? Adenopatía cervical, como en este caso. La B es que puedes presentar una lengua aframbuesada, ¿no? Acá te dibujan una fresa, por ejemplo, ¿sí? En labios, en eritema, mucosa también puede haber eritema mucosa. La C de conjuntivitis, mira, el paciente tiene conjuntivitis bilateral, vulvar, no exudativa, ¿sí? La D es que puede afectarse la parte distal de las extremidades, se descaman, los dedos se empiezan a descamar, ¿sí? Se descaman. Entonces también. Y la E de exantema y fiebre más de 5 días de evolución. Entonces ya hay exantema en piel y el paciente puede tener fiebre, ¿sí? Basta que el paciente tenga al menos o de 5 a más días de fiebre y cumpla con 4 de los criterios, o sea, puede que tenga adenopatías, boca, lengua frambuesada, conjuntivitis, ¿no? Y afectación distal, descamación, eso hace criterio de Kawasaki. Requiere la presencia de fiebre alta de al menos 5 días a más y 4 criterios, ¿no? Otra forma es aprenderlo así, ¿no? Con crema, ¿sí? La C de conjuntivitis bilateral, la R de Rach, la E de edema, la M de mucosas afectadas, lengua frambuesada y la A de adenopatías. Ya creo que el más fácil es este, ¿no? O el más, para recordarlo más que todo, es el ABCDE, ¿sí? Listo, pregunta de examen también así. Otra pregunta que ha sido de examen como enfermedad exantemática ha sido la enfermedad mano-pie-boca, ¿ya? Es el virus del Coxsackie A16, pregunta de examen, ¿ya? No te confundas con el virus del Coxsackie tipo B, que es de miocarditis, ¿ya? El virus del Coxsackie A16 es causado que causa, bueno, la enfermedad de mano-pie-boca. La transmisión es fecal oral, por gotas de flush, también, y el exantema desaparece entre 5 a 10 días posteriores a la aparición, ¿no? Pero mira, el paciente puede tener un cuadro febril, fiebre, anorexia, dinofagia, típico, ¿no? Pero el detalle es que empieza a tener vesículas o exantemas, ¿en dónde? En palmas y en plantas, por eso se llama enfermedad mano
porque aparecen las plantas, pie en la región plantar, y estomatitis, ¿no? En boca, pues, ¿no? Puede haber úlceras en mucosa oral, o puede haber estomatitis, o puede haber enantema, ¿sí? Mano, pie, boca, afecta a los tres, ¿sí? Puede haber vómitos, neumonitis, ¿no? Leucocitosis, y el diagnóstico es clínico más que todo, el manejo es sintomático, ¿ya? Si tú ves ahí en la pregunta y te da un cuadro donde hay afectación de palmas, de plantas y de boca o región bucal, o la región de la mucosa bucal, ya pues, ¿no? O la región palatina, allá pues empiezas enfermedad mano, pie, boca, chicos, ¿ya? Coxsackie A16, perdón. Listo, vamos con otra pregunta. Otra pregunta, chicos, vamos avanzando. Mira, pregunta 90. Ya con esta pregunta hacemos historia ya. Hemos llegado a las primeras 90 preguntas del recinto médico del 2020. Dice que hay un niño de 3 años que presenta dolor en sus tobillos, se le agrega dolor abdominal y hay un exantema purpúrico en cintura y miembros inferiores. Ojo, acá te voy a resaltar la triada clásica de esta patología, de esta vasculitis. Mira, dolor abdominal. En los exámenes complementarios se observa proteinuria hematuria, ¿ya? Y daño renal prácticamente, ¿no? ¿Sí? Entonces nos están preguntando si un paciente, y bueno, acá, me olvidé de acá, ¿dónde está? Dolor abdominal y exantema en miembros inferiores. Ya, listo. Esa es la triada de una patología que es bastante preguntada, que es una vasculitis de vasos de pequeño calibre. Es la famosa patología de la púrpura de Shannon-Schoenlein, ¿no? Shannon-Schoenlein, así se llama, ¿no? Así se pronuncia. Bueno, el detalle es que es una vasculitis de pequeño calibre, ya, que es visible y palpable. Acá deberían haberte dicho exantema purpúrico en cintura y miembros inferiores palpables. Ya con eso te regalaban la pregunta, ¿no? Es más frecuente en niños de 3 a 8 años, ¿no? La triada es que hay púrpura palpable, ¿no? O erupción purpúrica palpable, que lo tiene el paciente probablemente en este caso, dolor abdominal y artralgias, dolor, ¿sí? Incluso puede haber afectación también, chicos, del riñón. Y otro detalle clave es que esto es causado por depósitos de inmunoglobulina A. Es una vasculitis, ¿no? Que mediado inmunológicamente por predominio de inmunoglobulina A, ¿ya? Púrpura palpable, o exantema purpúrico palpable, ya piensa en Shannon-Schoenlein, ¿sí? Artritis, dolor abdominal, ¿sí? El detalle es que muchas veces no se conoce la causa, pero está asociado, por ejemplo, a una infección de vías respiratorias superiores muchas veces, ¿ya? El diagnóstico es clínico, tengo que hidratarlo, reposo y manejo sintomático. Si hay afectación del riñón, como probablemente en este caso por la biopsia renal, que hay proliferación mesangial, y hay proteinuria, hematuria, ya necesitará, por ejemplo, para la proteinuria, prednisona, ciclofosfamida, azatioprina, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, ¿no? El púrpura de Shannon-Schoenlein, púrpura palpable, ¿sí? Exantema, purpúrico, en cintura y miembros inferiores palpable, artralgias, nefritis, con depósitos de inmunoglobulina A, hematuria, casámira, biopsia renal, depósitos de inmunoglobulina A, hay hematuria, dolor abdominal, ¿sí? Que muchas veces el dolor abdominal más que todo es por el sangrado que ocurre, ¿no? Dentro del intestino. Puede incluso haber invaginación intestinal y también las artritis, ¿no? Te puedes acordar la nemotecnia panda, ¿no? Entonces, vamos viendo más datitos sobre púrpura de Shannon-Schoenlein, ¿sí? Bueno, no sé cómo pronunciarlo bien, pero ya así se pronuncia algo así, ¿no? Es una vasculitis de pequeños vasos, pregunta de examen, ¿sí? Porque te pueden poner, ¿cuál de las siguientes es una vasculitis de pequeños vasos? Y te ponen ahí, ¿no? Shannon-Schoenlein, ¿sí? Es una púrpura no trombocitopénica, o sea, los trombocitos o las plaquetas no están disminuidas. Es la púrpura más común en niños, originada por depósito de monoglobulina A, acuérdate, monoglobulina A, ¿ya? En piel, intestinos y glomérulos renales. Las manifestaciones clínicas, muchas veces el paciente quiere tener fiebre bajo grado y malestar general, pero la triada es esta, mira, púrpura palpable no trombocitopénica,
Puede haber artritis, dolor abdominal y compromiso renal, como ya lo estás leyendo en ese momento, ¿no? Si el paciente tiene púrpura palpable, predominio de miembros inferiores. Siempre te dibujan miembros inferiores, ya en glúteos, etcétera, ¿no? Dolor abdominal, te lo colocan también a veces ahí como está en la pregunta, y compromiso renal. Ya chicos, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Tratamiento sintomático, soporte. Si es que hay proteinuria, van a necesitar esteroides muchas veces. ¿Ya? Y los criterios clínicos que ya se tienen que ver en ese detalle, ¿no? Entonces, mira, púrpura de Henon-Schönlein, ¿no? Lesiones purpuras palpables. Esa es la clave, ¿no? Pero si hay un aspecto típico de lesiones es púrpura fulminans, y si es que hay un edema hemorrágico, ¿no? En lactante, síndrome de Finkelstein, ¿no? Entonces ahí puedes ver algunos criterios clínicos donde hay máculas, pápulas, placas purpúricas, ¿no? Pueden aparecer en extremidades inferiores, todo lo que es parte inferior, ¿no? Nalgas de extremidades inferiores, ¿no? Puede haber artritis, puede haber molestias gastrointestinales, dolor abdominal, puede haber sangrado, melena incluso, ¿sí? Por la autodigestión de la sangre, y anemia ferropénica, ¿no? Y afectación del riñón, como te estoy diciendo, proteinuria, hematuria. Listo, chicos. Entonces la imagen es esta, pues, ¿no? De un niño donde dice, tengo dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal, ahí está. Dolor abdominal, ¿sí? Dolor abdominal. Hay dolor en articulaciones, ya. Dolor en sus tobillos, ya. Ahí está otra parte más, ¿sí? ¿Qué más? Uy, acá, espérate. Lo voy a resaltar mejor así. Vamos otra vez a ver, espérate, acá. Así mejor lo voy a resaltar para que lo veas. Dolor abdominal, ahí está. Dolor abdominal. Previo a que tuvo dolor en sus tobillos, ¿no? Dolor probablemente en las articulaciones o están inflamadas, ¿sí? El rash o el exantema, ¿no? Que puede afectar miembros inferiores y la parte de la cintura, es un rash palpable, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Esa otra parte. Y la lesión renal, que sería la otra clave acá, ¿no? La biopsia renal donde hay lesión y depósitos de monoglobulinas, hematuria, proteinuria, ¿sí? Entonces ahí podemos encontrar esa triada, ¿no? Incluso pueden hablar de una péntada donde el paciente puede tener fiebre, puede tener púrpura palpable, que lo tiene en este caso, el dolor abdominal también, las artritis, las artralgias también, y las alteraciones renales, ¿no? Pregunta de examen, la Henon-Schönlein es una vasculitis de pequeños vasos también, llamada una vasculitis mediada por inmunoglobulinas A, te lo vuelvo a repetir, es más común en niños, ¿ya? ¿Sí? Y la manifestación clínica a veces es más común en la hematuria de estos niños, ¿ya? Listo. Vamos con la pregunta número 91. ¿Ya, chicos? Vamos con una preguntita más. Ahí terminamos. Dice, preescolar de 4 años ingresa a emergencia porque hace 2 horas presenta epistaxis, ¿no? Hace 2 días aparecen petequias a nivel de cara, que se generalizan del día de su ingreso. Hace 2 semanas presentó un resfriado común. Ese es un dato clave, ¿ah? O sea, tiene sangrado, mira, tiene petequias, tiene epistaxis y hace 2 semanas un resfriado común. El examen físico, petequias en cara, en extremidades, en abdomen, ¿no? El laboratorio voy a encontrar una plaquetopenia, mira, una plaquetopenia. Entonces, paciente que tiene plaquetopenia, un trastorno de plaquetas y que dicen que hay epistaxis, hay petequias, tendría que pensar en una de las patologías frecuentes, en una PTI, en una púrpura trombocitopénica idiopática, bueno, o autoinmune o inmunológica, ¿no? Que le llaman, ¿sí? Idiopática. Entonces, a mi mente viene esto, ¿no? Tiene plaquetas 8000, o sea, imagínate, las plaquetas normales es de 150.000, ¿no? A 400.000, ¿no? Si es menos de 150.000, yo hablaría de una plaquetopenia. Entonces, chicos, a ver, voy a tomar un poco de agua, esperen. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que ver es lo siguiente, chicos. Ante un caso de plaquetopenia, tengo que ver la severidad, ¿no? O el grado. En este caso tiene 8000. Pucha, ya es una plaquetopenia prácticamente severa,
¿no? Tiene menos de 10.000. Entonces, uy, es una plaquetopenia muchas veces que va a necesitar alerta porque ya hay riesgo inminente o puede haber riesgo inminente de hemorragia grave, espontánea y mucho más que la espontánea. Sí, porque si yo tengo menos de 20.000, puedo tener riesgo de hemorragia espontánea, pero con 10.000 ya es un riesgo de hemorragia. Y lo está presentando el paciente, mira, tiene epistaxis, tiene petequias, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Y dentro de las trombocitopenias, te he dicho, lo que tienes que pensar es la púrpura idiopática, ¿no? El PTI, ¿no? Antes era llamado así PTI, ¿no? Ahora es inmunológico, o el autoinmune que lo colocan a veces, ¿sí? PTI. Púrpura trombocitopenia idiopática, que es la púrpura autoinmune más frecuente en niños, en este caso. Eso es lo que tenemos que estudiar, ¿no? De hecho, que no hay no autoinmunes, hay afectación por la hematopoiesis, etcétera, ¿no? Hay un montón de causas de plaquetopenia, ¿no? Incluso acá ya te dan una mnemotecnia, ¿no? Las neoplásicas, las autoinmunes, las de trastornos medulares, enfermedad microangiopática, ¿no? La del daño hepático por esplenismo, por cirrosis, por el embarazo, por tóxico, por sepsis, síndrome de Gel, eclampsia, etcétera, ¿no? Pero dentro que tienen que llevarse es que debido a que hay una disminución de la supervivencia de las plaquetas, el PTI no va a generar disminución plaquetaria, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de trombocitopenia, para que te quede más claro, ya es cuando las plaquetas están por debajo, ¿sí? Por debajo prácticamente de 100.000, lo consideran la literatura. En sí es menos de 150.000, pero está menos de 100.000 ya. Y va a depender, ¿no? Menos de 20.000 ya puede haber sangrado espontáneo. Este paciente tiene 8.000, entonces hay riesgo de sangrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de las causas puede ser porque hay poca producción de plaquetas o porque se están produciendo, pero son muy pocas, ¿no? Esas son las trombocitopenias periféricas. Dentro de ellas está, de las periféricas, está el PTI, ¿no? ¿Sí? El PTI que es una de las más frecuentes en niños y es porque las plaquetas duran o viven en sí de 7 a 10 días, de 8 a 10 días. En el PTI solamente duran horas, ¿sí? Y la media es horas, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en esa patología. Entonces, cuando nosotros hablamos de una púrpura trombocitopénica idiopática, que era llamada antes, ahora se conoce como una púrpura trombocitopénica inmune. Esa es la tendencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una de las patologías que se ha visto que está relacionado con respuestas autoinmunes, ¿no? Por fenómenos inmunológicos, ¿sí? Por eso que antes era llamadamente idiopática, ¿no? Entonces el paciente tiene esas características, ¿no? Tiene esas características, ¿no? Que incluso es mediado por inmunoglobulina E, ¿ya? Que ataca la membrana de las plaquetas y esta hace que disminuyan su tiempo de vida, ¿sí? Entonces, ojo chicos, el paciente tiene petequias, sí, tiene petequias, ¿no? A nivel de cara, que se generalizan el día del desingreso, ¿no? Tiene epistaxis, claro, sí, tiene epistaxis, ¿no? Y en este caso, bueno, te dicen que es un periodo más o menos de hace 2 semanas, ¿no? Es un periodo agudo, PTI agudo, ¿no? Y además te dice que está en la etapa infantil, claro, mira, 4 años. Y aparte te dicen que tiene un proceso vírico antes, ¿no? Hace unos días. Y sí, pues dice que hace 2 semanas ha tenido un resfrío común, ¿no? De respiratorias altas. Entonces nos apunta un cuadro clínico de PTI de una púrpura trombocitopénica inmune, chicos. Esa sería la clave de esta pregunta. Y como tú puedes observar ahí, ya, esta imagen más o menos te la puedes grabar, que es lo siguiente. Por ejemplo, chicos, acá lo voy a acercar. Mira, sigue la manito, ya, sigue mi manito que está acá, ya. Por este trastorno antiplaquetario autoinmune, las plaquetas bajan, disminuye o se destruye, o bueno, disminuye la producción o puede destruirse, ¿no? En este caso se producen, pero el tiempo de vida es bajo. Entonces las plaquetas van a bajar menos de 100.000 y si llega a menos de 20.000 ya puede haber hemorragia espontánea. Si en este caso tiene 10.000, menos de 10.000, que tiene 8.000, ya la hemorragia puede ser inminente incluso, ¿no? Entonces el paciente va a tener epistaxis, mira, sangrado por la nariz, ¿sí? Puede tener púrpuras, ¿ya? ¿Sí? Puede tener púrpuras. Entonces el paciente ya tiene esa clínica.
¿no? Más que todo es en niños, ¿ya? Más que todo es niños. Incluso puede haber sangrado intestinal, puede haber hematurias, ¿no? Puede haber sangrado menstrual abundante, depende si es mujer o es varón, ¿no? ¿Sí? Entonces puede haber incluso situaciones que pueden aumentar, ¿no? El PTI, si es que ya tiene el antecedente de haber usado AINES, por ejemplo, ¿no? O ha tenido sangrados previos, ¿no? Entonces, esta imagen más o menos de púrpura trombocitopénica inmune te puede ayudar, ¿no? Ahí hay algunos datitos más cuando hablamos de púrpura idiopática, perdón, púrpura trombocitopénica inmune secundaria, primaria, ¿no? Algunas causas. ¿Ya, chicos? No hay muchas cosas que complicarse acá, ¿ya? Y si es que ya es crónico, se lo conoce como la enfermedad de Werloff, mayor de 6 meses, en jóvenes, ¿no? En mujeres, y se ha visto que está asociado muchas veces al Helicobacter pylori. Listo, vamos avanzando, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esta patología, es una púrpura trombocitopénica idiopática, chicos, ¿ya? El paciente, cuando yo le pido la sangre, muchas veces las plaquetas van a estar bajas, ¿no? Las plaquetas van a estar disminuidas. En este caso está 8000, pues, ¿no? Está bajo. El tratamiento puede ser con esteroides, ¿sí? Para disminuir la fagocitosis por los macrófagos y la síntesis de autoanticuerpos que han producido esta falla, ¿no? Se puede incluso hacer la esplenectomía como segunda elección, ¿ya? Se puede dar gamma globulina intravenosa a dosis altas, ¿ya? Se puede dar danazol o plasmaféresis, ¿ya? Si es que el paciente tiene un sangrado activo y tiene trombocitopenia severa, como puede ser en este caso, ya se puede hacer la gamma globulina intravenosa, ¿ya? Y se puede dar plaquetas. Chicos, eso sería el detalle. Bueno, espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Y bueno, y que tengan buen día, chicos. Ya hasta luego.